El modelo clásico que ustedes ven acá y lo que hemos partido en estas clases previas es analizando la ecuación de movimiento, es decir, tomando en cuenta el componente elástico y tomando en cuenta el componente resistivo. Si bien es cierto, esta interacción entre fuerzas elásticas y fuerzas resistivas nos ayuda a poder entender, en definitiva, la presión y la deformación a la que va a ser sometida, en este caso, el pulmón. Finalmente, no nos orienta a cómo se está dando la deformación real en el parénquima pulmonar. Y es por eso que en el paradigma que vamos a revisar, que es la reología, estudiamos justamente la forma en la que se deforma y fluye la materia. Ustedes pueden ver en este esquema que tenemos una presión del ventilador, que sería justamente el paradigma clásico de la presión transpulmonar, y que va a provocar una deformación a nivel de la estructura del parénquima pulmonar, y esta deformación se lo entiende justamente en el contexto de la reología. Tres conceptos fundamentales que se deben entender para esta clase. En primera instancia, lo que es el estrés o la tensión, que hace referencia a la presión soportada por un material o la fuerza aplicada sobre un área específica. El strain o deformación, que hace referencia al desplazamiento relativo como cambio de dimensiones de un objeto respecto a su tamaño original, un volumen inicial, V0, y un volumen tidal. Y el otro concepto que se suma es la velocidad de deformación, que justamente mide la rapidez con la que se produce la deformación en el tiempo. Y este concepto es clave porque marca las constantes que nosotros debemos evaluar cuando se menciona justamente este tema de la lesión inducida por el ventilador. Si vamos desmenuzando un poco cada uno de estos conceptos, en el contexto de la Buenas parte tardes, del doctor. estrés, dime, te escucho. ¿No? ¿Nada? Bueno, en el contexto del estrés, físicamente nosotros entendemos que es una fuerza, unidad en este caso Newton, dividido para lo que sería una área, metros cuadrados. Fisiológicamente se expresa por la presión transpulmonar. No, doc, no está compartiendo. A ver, Sí. Bueno, yo sí le veo. seguro, porque no he dejado de compartir. Sí, doc, sí se ve la pantalla. Ya. Entonces, fisiológicamente tenemos como referente la presión transpulmonar. Y justamente más que el cálculo de la misma presión transpulmonar, tenemos esta variación o incremento de la presión transpulmonar. Entonces, medimos como magnitud la fuerza que hace el pulmón para retraerse durante la inspiración. Y este estrés puede incrementar para alcanzar su máximo generalmente cuando se alcanza la presión meseta o la presión plató. En el caso del strain, ustedes tienen aquí un análisis esquemático o gráfico de variación en temporalidad, sobre todo tomando en cuenta las variaciones del volumen. Entonces, en el numerador ustedes tienen un delta de volumen menos el volumen inicial sobre el volumen inicial. Traducido en el contexto pulmonar, el strain lo que hace referencia es a la determinación del volumen corriente sobre la capacidad residual funcional. De tal manera que el volumen por definición, el strain por definición no es un volumen estático, sino que representa este porcentaje de estiramiento del parénquima respecto a su volumen de reposo. Con respecto a esta strain rate, el otro concepto, en el contexto físico nosotros vamos a tener el numerador, el strain, y en el denominador vamos a tener el tiempo. De tal manera que si lo extrapolamos a una forma un poco más cuantificable, lo haríamos en base a flujo sobre capacidad residual funcional. Esto hace referencia a que expresa la velocidad a la que se introduce un volumen específico y representa un componente dinámico y viscoso del daño pulmonar. Todos estos tres conceptos aplicados de una manera física y equivalente pulmonar es lo que ustedes están viendo acá. Estrés nuevamente, fuerza sobre área, representado por el delta de presión transpulmonar. El strain, volumen corriente sobre capacidad residual funcional como estiramiento relativo,
y el strain rate en relación al strain sobre tiempo, lo que sería igual al flujo sobre capacidad residual funcional, es decir, medir la velocidad de deformación. Estos tres conceptos son fundamentales porque representan la ingeniería de materiales aplicado al contexto biológico. Entonces, en este esquema que ya lo han revisado el año anterior, nosotros tenemos un componente fundamentalmente de tipo viscoelástico. Puntos claves de este esquema, hacemos una comparativa del strain, ¿no es cierto? Y una comparativa del estrés. Si ustedes se acuerdan, habíamos mencionado que la relación entre el estrés y el strain, hasta una cierta medida, es lineal. Eso es lo que se había mencionado. Sin embargo, lo que vamos a ver el día de hoy es que esta linealidad o correlación depende del tipo de material que tengamos en cuestión. Es decir, si es un material sólido, si es un material líquido o si es un material que comparte estas características y es viscoelástico, como en el caso del pulmón. ¿Qué es lo que nosotros podemos notar? Dos áreas completamente caracterizadas y diferenciadas. Del lado verde ustedes pueden ver una región elástica, que es las zonas de seguridad, es decir, que en esta zona el pulmón va a almacenar energía y la va a recuperar, va a generar entropía. Y básicamente va a estar explicada por la ley de Hooke. Y tenemos un punto de quiebre o un umbral que es el límite de proporcionalidad que divide la región elástica de la región plástica. Todo esto de aquí, que es la región plástica, es el punto donde se va a generar deformación permanente y la energía va a producir microfracturas en la matriz extracelular. Caracterizado o entendido de una mejor manera, quiere decir que este punto, que es el punto umbral o de quiebre, representaría lesión inducida por el ventilador. Característicamente, si nosotros vemos esta curva, ustedes podrían definir que en el lado elástico ustedes tienen una zona altamente complaciente, porque es una pendiente la que tienen. En tanto que cuando se alcanza el punto de quiebre y el límite de proporcionalidad, van a tener una región de meseta. ¿Sí? Entonces, vamos viendo cada uno de los compartimentos en relación a los que nos enseña o nos dice este artículo. Primero, tomando en cuenta un comportamiento sólido. Esto se basa en la ley de Hooke y por eso se le conoce como cuerpo de Hooke. Para poder entender, en este caso, el estrés que se está generando, este estrés es igual a un constante que es el módulo de elasticidad de Young, que ustedes tienen aquí representado como EY. Este módulo de elasticidad de Young define la rigidez del material sólido y evidentemente lo multiplicamos por el strain. Entonces, parte del concepto que ustedes ya conocen, hay que determinar la relación de linealidad entre el estrés y el strain. Quiere decir que un valor específico del estrés técnicamente debería estar correlacionado con un valor de strain. Sin embargo, depende de los valores en los que estemos hablando, como ustedes ya lo saben. En el contexto de un sólido ideal, la tensión es soportada de manera directa y linealmente proporcional a la deformación inducida. Entonces, se comporta de esta manera. Si lo analizamos en un gráfico, ustedes pueden tener lo siguiente. Miren, tenemos una fase dinámica, una fase pendiente o de ascenso, en el que el estrés va a copiar exactamente el patrón del strain, de manera lineal o directa, proporcionalidad directa. Luego tendríamos el punto umbral, ¿no es cierto?, en el que se da una fase de reposo o mantenimiento, en que si la deformación se mantiene estática, la tensión no va a caer. Y tenemos una fase de retiro de fuerza que se caracteriza este tipo de análisis de un sólido porque genera conservación de energía, se almacena y se recupera al 100% sin generar pérdida entrópica. Ese es el comportamiento de un sólido ideal, el cuerpo o la ley de Hooke. Entonces, ya visto de una mejor manera, ¿no es cierto?, extrapolado al componente que nosotros tenemos más referenciado, se compara igual el strain o la deformación comparado con el estrés o la tensión. En este caso, a diferencia del esquema anterior que ustedes visualizaron, tenemos una zona de transición. Y lo interesante de esto es que nos da valores, obviamente adimensionales porque se trata del strain, que nos dicen cuál de estos podría encontrarse en una zona elástica o segura o verde, teniendo un strain menos de 1, una región de transición,
con un punto de quiebre entre 1.5 y 2 de strain, y una región plástica que genera ya falla estructural por deformación sostenida, que induce microfracturas irreversibles en el parénquima. Entonces, la lesión inducida por el ventilador no es un problema de volúmenes altos, no es un problema de elevación de las presiones, sino que hace referencia justamente a cambios que impactan el componente elástico del material. Ustedes ya conocen también, y ya les he mencionado, que cuando hablamos de lesión inducida del ventilador no puede haber, digamos, volutrauma sin barotrauma, porque parten desde el mismo principio. Conceptualmente o para catalogar o clasificar de una manera un poco más didáctica, tal vez se lo pueda entender de esa manera. Sin embargo, ya aplicado los conceptos de bioingeniería, lo que nos interesa justamente es esto, la región elástica y la región plástica. Entonces, el límite de lesión Billy, en este caso ustedes pueden ver en el esquema como que fuera un semáforo, ustedes tienen lo verde, un strain menos de 1, la zona de transición y lo que genera microfracturas, más de 1.5 a 2 de strain. Zona de deformidad plástica, que comienza en microfracturas del citoesqueleto, generando una afectación en el componente ya biológico con liberación de interleuquinas y ruptura. Es decir, estaríamos hablando de la relación de biotrauma y estaríamos hablando de lo que se va a revisar en las clases posteriores, que es la mecanotransducción. Entonces, en términos generales, cuando vemos valores absolutos cuantificados de strain, podemos decir que la ventilación mecánica se vuelve letal cuando se somete el pulmón a un strain superior a 1.5. Más que los conceptos macros, en el sentido de presión meseta o en el sentido de volumen corriente, que como bien lo saben ustedes también, no nos orientan del todo a poder decir si ese paciente realmente tiene o no lesión inducida por el ventilador, porque son conceptos muy que el estrés tiene esta constante y el strain, deformación relativa, capacidad residual funcional y evidentemente la presión transpulmonar. Podemos ver en un pulmón sano cómo estaría la curva entre la relación del estrés del strain y en el contexto de un pulmón enfermo, por ejemplo, un parámetro o fenotipo restrictivo, SDRA o fibrosis, vamos a tener una alteración en lo que sería la relación de linealidad entre el estrés y el strain. Estos conceptos se extrapolan o se correlacionan de mejor manera con la potencia mecánica, por supuesto, teniendo en cuenta que valora sobre todo los conceptos de energía y tiempo. Ese es el primer comportamiento. Segundo comportamiento, que sería el comportamiento de un líquido. En este caso, se basa en la ley de fluido de Newton. ¿Cómo se representa la relación en este comportamiento particularmente? El estrés ya es igual, no al módulo de Young, al EY, sino que es igual a un módulo de viscosidad, porque estamos hablando de un líquido. Y define la resistencia al fluir justamente de este material líquido y se multiplica, miren ustedes, no por el strain, sino por el strain rate. De tal manera que es otra forma de poder entender cómo se otorgan estos cambios de relación entre el estrés y el strain. En un líquido ideal, la tensión que hace referencia al estrés no depende de cuánto se deforma, sino de la velocidad a la que se produce esa deformación. Entonces, el concepto fundamental para entender estos principios de un líquido es la velocidad. Si analizamos un esquema similar al del comportamiento sólido, podemos tener el análisis gráfico. Miren aquí la relación del strain y la relación del estrés. Tenemos que se genera un estrés constante, como la velocidad de deformación también es constante, el estrés soportado va a ser plano y constante. Cuando se produce una caída a cero, al detenerse el flujo y la variación del strain, el estrés desaparece inmediatamente. El líquido simplemente ha fluido. Y otra característica sobre todo de este comportamiento es el almacenamiento de energía. ¿Qué dice? En este caso, a diferencia del comportamiento sólido,
la energía no se va a almacenar, se disipa completamente en forma de calor y miren que no se produce retroceso elástico. Este sería el segundo comportamiento. Sin embargo, como nuestro pulmón, y eso también ya lo saben, no es ni sólido ni líquido, sino que comparte características de este, se lo entiende como el comportamiento viscoelástico, ¿sí? Y está basado en el modelo de Voigt. ¿Cómo podemos entender esto? Simplemente vamos a coger las dos formas de interpretar. La ecuación del sólido en base al Hooke y la ecuación del líquido en base a la ley de Newton. Ustedes pueden darse cuenta que el estrés del pulmón, en definitiva, sería el comportamiento, en este caso de un sólido, la ley de Hooke, más el comportamiento de un líquido, en este caso la ley de Newton. Componente sólido almacena energía elástica y componente líquido disipa la energía por viscosidad. Entonces, el pulmón, como dice ahí, no es ni piedra ni agua, es un cuerpo viscoelástico cuyo comportamiento total es la suma simultánea de ambas fuerzas. Eso nos está diciendo. Entonces, ¿cómo podemos correlacionar estos conceptos de reología a lo que hemos ido analizando en el sentido de la ecuación de movimiento? Antes de eso, veamos el análisis gráfico de un pulmón real o viscoelástico. Y miren cómo se da el comportamiento de la relación del estrés y el strain. Primero, en el contexto del estrés, ustedes pueden ver que el ascenso no es lineal, ¿sí? El estrés sube combinando la fuerza viscosa líquido y la fuerza elástica sólido. Cuando hay, por ejemplo, una pausa inspiratoria y la velocidad cae a cero, el componente líquido del estrés va a desaparecer instantáneamente. Y en el tercer paso tendríamos la relajación del estrés, que consiste en que esta tensión se relaja de manera exponencial, pero no va a llegar a cero. Queda un nivel basal de estrés dictado puramente por el muelle, que es el estrés acumulado. Esta es la curva de presión que normalmente vemos en los ventiladores y comparte estas características. Sintetizando todos estos comportamientos, nuevamente, tipo de cuerpo, Hooke, Newton y Voigt, la ecuación constitutiva, la constante física que nos interesa, en este caso el modelo de Young, en este caso la viscosidad y en este caso una relación de los dos. Destino de energía en un sólido se almacena y recupera al 100%. En el líquido se disipa como calor irrecuperable. Y en el contexto viscoelástico, que es lo que nosotros extrapolamos al pulmón real, es un modelo mixto de estrés y relajación. Entonces, lo que yo les mencionaba, ¿cómo podemos traducir este comportamiento viscoelástico con los determinantes de la ecuación de movimiento? Entonces, ustedes pueden ver que cada uno de estos parámetros de la ecuación de movimiento, sea el componente elástico en primera instancia y el componente resistivo en la segunda parte de la ecuación, tienen que relacionarse con esta reología de materiales. Por ejemplo, en este caso lo que sería el volumen se va a relacionar con, ¿no es cierto?, en este caso el pulmón de Young. La elastancia, ustedes ven cómo se relaciona con la variación del strain y la viscosidad. El flujo también se relaciona fundamentalmente con la viscosidad y la resistencia tiene que ver con un componente fundamentalmente que explica el componente de un comportamiento de características líquidas. En definitiva, el pulmón con SDA es un pulmón viscoelástico. Sin embargo, no hay una exacta equivalencia matemática entre la elastancia clásica y el modelo de Young. Por eso es que se necesitan nuevas métricas para poderlos evaluar. Y aquí vienen los conceptos fundamentales de los artículos del doctor Chumelo. Ustedes ya han visto este término y en relación a lo que es la elastancia pulmonar específica. Este concepto de aquí, sobre todo, y el valor, es un determinante muy importante para el contexto del intensivista, porque nos ayuda a entender, tal cual lo dice, que esto se trata de una constante, que no varía por la edad del paciente, que no varía por la relación del volumen corriente y que no se modifica inclusive en el contexto de un pulmón sano o enfermo. Miren lo que dice, independientemente de la causa del SDA,
el tejido pulmonar se comporta mecánicamente igual. ¿Qué nos dice? Que un strain de 1 aproximadamente generará 13.5 centímetros de agua de estrés pulmonar, que es la relación que estamos analizando, ¿sí? Entonces, en este esquema, nosotros podemos ver el módulo de Young y podemos ver un pulmón sano y un pulmón con SDRA. Pacientes con SDRA y pacientes que tienen un pulmón sano. ¿Qué es lo que ustedes pueden notar en la gráfica? Que independientemente de la afección del pulmón, este dato o este parámetro se mantiene constante. Mire, no hay mayores variaciones. Este módulo de Young del pulmón humano representa la presión transpulmonar necesaria para que el pulmón duplique su tamaño, es decir, la capacidad residual funcional. Estos conceptos, estipulados en base a Gattinoni y Marini, reportan que este valor es constante e independientemente de la causa, del volumen corriente y de la PIB que estemos manejando. También ha sido validado en poblaciones pediátricas con un valor aproximadamente de 13.5 centímetros de agua. Es decir, que mantiene inclusive independientemente de la edad. Sin embargo, como estos conceptos fundamentalmente son teóricos, ¿no es cierto? Ustedes han de haber podido dar cuenta que estos modelos de carácter biológico y aplicaciones físicas y matemáticas fundamentalmente son teóricas. El problema que surge para nosotros es cómo podemos finalmente correlacionar un dato que podría asemejar a estos comportamientos de neurología pulmonar. Y para eso tenemos en cuenta la presión de conducción. De tal manera que cuando estimamos, por ejemplo, el estrés pulmonar sin tener la determinación de presión esofágica por intermedio de la presión pleural, nos podemos acercar de una manera bastante correlacionable si nosotros tomamos en cuenta la presión de conducción. Y de hecho se dice que en conceptos, digamos, estáticos, la presión o el estrés pulmonar equivale entre un 75 a 85% de la presión de conducción. Es por eso que en este caso tenemos un umbral de peligro de aproximadamente 15 centímetros de agua. Y como ustedes bien saben también, este valor difiere del estudio de referencia. Pero aquí en términos generales estamos hablando de un valor de 15 centímetros de agua. Cuando el paciente tiene más de 15 centímetros de agua, ya nos está diciendo que se sobrepasa el límite elástico y probablemente ya tenemos una relación de strain mayor o igual a 1, que matemáticamente la energía va a dejar de almacenarse y comienza a lesionar, a generar microfracturas a nivel del parénquimo pulmonar. Entonces, estos conceptos no es que solo han sido analizados por un autor o investigador, sino que se lo referenciaron también en el artículo del doctor Chumel. Estrés, variación de presión transpulmonar. En pulmones con SDRA existe una estrecha correlación matemática, 0.75, de tal manera que la relación entre variación de presión transpulmonar y presión de conducción equivale a este rango que ya lo vieron en la diapositiva anterior. El estrés real del pulmón es del 75% de la presión de conducción que vemos en el monitor. De tal manera que si entendemos que la presión de conducción está más de 15 y semejamos en base a una regla de 3 del 75%, vamos a entender que probablemente ya estamos superando los límites de fractura y estamos entrando en el componente de plasticidad o una zona de transición. Entonces, calculando el límite de seguridad, la constante que es la elastancia pulmonar específica, para evitar una lesión inducida en el ventilador, deberíamos mantener un strain menor o igual a 1. Por la ecuación de Hooke, esto significa que el estrés técnicamente no debe superar los 13 centímetros de agua. Si el estrés supera los 13 centímetros de agua, hablaremos que el máximo tolerable va más allá de los 15 centímetros. Umbral crítico, drive de menos de 15 con una sensibilidad de 0.9 para detectar un estrés lesivo. Miren. Entonces, en base a lo que ustedes ya vienen revisando, cada vez que nos dicen este paciente se encuentra dentro de parámetros de protección pulmonar y nos dicen que esos parámetros de protección pulmonar que están utilizando para esa definición es el volumen corriente o la misma presión meseta, pues probablemente
no nos están dando una idea precisa de sí o no ese paciente está entrando en lesión inducida por el ventilador. Porque justamente son parámetros que carecen de esta eficacia como precisión diagnóstica. Y finalmente, el parámetro que más nos puede orientar justamente a entender si estamos o no en protección pulmonar es la presión de conducción. Entonces, si nosotros seguimos manejando presión plato, ¿no es cierto?, para determinación y volumen corriente, no estamos haciendo una buena ventilación ajustada o de precisión que se conoce. Si vemos, en cambio, la presión de conducción, sí tenemos un mejor estimador de estos fenómenos que semejan. Entonces, la rheología nos demuestra que proteger al pulmón no se trata de un volumen absoluto, ¿sí?, sino de controlar la deformación de la materia. Si nosotros vemos el volumen al que se está ventilando un paciente y probablemente digamos, oh, ese paciente está fuera de parámetros de protección, pues probablemente no estamos teniendo un concepto lo más acertado o lo más ajustado a lo que sería una ventilación de precisión, teniendo en cuenta estos conceptos, que nuevamente les repito, pueden ser un poco ásperos de entender, pero realmente son importantes para nuestra especialidad, porque marcan la diferencia entre lo que hacemos nosotros y lo que hace el resto de las especialidades, obviamente sin desmerecer a ninguna. Entonces, ustedes pueden ver aquí una representación esquemática del componente elástico, en este caso el resorte, que es el módulo de Young, y el componente viscoso, que le semeja al amortiguador. ¿Cuál es el determinante físico aquí? La viscosidad. ¿Qué nos permite entender esto? Explica fenómenos fisiológicos que se producen de manera real y que pueden ser medibles o cuantificables en una máquina. La histéresis dinámica, con la relación del bucle presión-volumen, la relajación por estrés con caída de la presión tras la pausa inspiratoria, y fundamenta también el índice de estrés, que eso lo podemos determinar. Recuerden, la mayoría de las máquinas en la actualidad nos permiten poder valorar o cuantificar o medir estos determinantes. El problema clínico es que la teoría reológica exacta requiere medir estos componentes. Y ya en el contexto de la cabecera del paciente, no es que todos nuestros pacientes tienen un catéter esofágico o no tenemos una cámara de gases para determinación de helio para poder calcular capacidad residual funcional. Ese es el problema principal. Entonces, siguen siendo conceptos teóricos y con una aplicación clínica, desde mi punto de vista, al momento limitado. Pero no carecen de importancia, no carecen de entendimiento. Entonces, si no tenemos el estrés para medir en base a la presión transpulmonar mediante un balón esofágico y no tenemos un strain por la capacidad de no poder determinar CRF, debemos traducir la reología a la práctica clínica sin estas mediciones. ¿Cómo? Nuevamente, sustento de los artículos que hemos revisado. Podríamos correlacionar en base a la presión de conducción, que es el sustituto matemático perfecto entre el estrés y el strain. Miren la importancia de la presión de conducción. El umbral de destrucción, mayor o igual a 1, significa que el volumen corriente introducido igual a la capacidad residual funcional. En un pulmón se estira al 100% de su volumen de reposo y a partir de 1.5 y 2 se pierde la linealidad elástica. ¿Sí? Entonces, tomando como ejemplos, miren en el contexto de un pulmón sano. Entendemos que la capacidad residual funcional va a ser mayor, miren, 2.4 litros. Y si ventilamos a ese paciente con 500 ml, podríamos deducir que estamos ventilando con un strain bajo, probablemente en una zona elástica o segura de ventilación, en la zona altamente complaciente. ¿Por qué? Porque no se requieren mayores variaciones de presión para ingresar un volumen específico. Recuerden los determinantes de confianza. Pero ¿qué pasa en el concepto de un pulmón heterogéneo, SDA, Baby Lung? Que entendemos que la capacidad residual funcional va a estar reducida, 500 ml. Y si ventilamos con los mismos 500 ml, ya se genera un estrés masivo que va a provocar afectación en la zona plástica, un dry pressure masivo y estrés destructivo. El problema en definitiva no fue el volumen absoluto, ese no es el problema, porque los dos tienen el mismo volumen.
El problema es la deformación relativa del tejido remanente, que es lo que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico de la lesión inducida por el ventilador no es un simple exceso de presión, es un fallo estructural del material pulmonar, microfracturas por deformidad plástica. La causa física, el nivel de daño está determinado directamente por el strain. Y la herramienta clínica, nuevamente, se correlaciona con la presión de conducción. Ya. Entonces, más allá de la presión meseta, más allá del volumen corriente, que esta charla se va a enfocar en ese sentido, aunque ya creo que lo tienen bastante claro ustedes. Y no creo que sigan teniendo dentro de sus evaluaciones o verificando o monitorizando a un paciente que tiene lesión inducida por ventilador, tomando en cuenta el parámetro de volumen tidal y tomando en cuenta el parámetro de presión meseta. Entonces, el DOMA clínico actual, entre comillas, porque no tiene nada de actual. Ventilación segura, presión meseta menos de 30, volumen corriente 6 ml por kilo. No tienen ninguna relación realmente que se pueda aplicar al concepto de lesión inducida por el ventilador, porque dependen de múltiples factores que pueden, obviamente, variar estos determinantes al momento en el que se aplica ya al concepto de rheología. Si nosotros tenemos estos conceptos del estrés y la deformación, tenemos en cuenta esta constante, que es básicamente la elastancia pulmonar específica que ya habíamos revisado. Si lo podemos direccionar en el contexto de la mecánica respiratoria, para poder determinar estos parámetros de una manera más técnica, el paciente debe estar en condiciones cuasistáticas, sedado, relajado, en posición supina, para poder determinar, por ejemplo, la capacidad residual funcional. Necesitaríamos una técnica de gases, ¿no es cierto?, como la medición de helio, o para poder determinar lo que sería la elastancia específica, tendríamos que tomar en cuenta la técnica de la superjeringa. Este artículo del doctor Chumelo es tan importante porque en las comparativas hacen variaciones con pruebas de PIB y diferentes volúmenes corrientes, 6, 8, 10, 12 ml por kilo, y con deltas de PIB, 5 y 15 centímetros de agua. Este principio de deltas de PIB, recuerden que se utiliza hasta en la actualidad, y es una de las formas de evaluar el potencial de reclutabilidad, variaciones de PIB, antes de poder hacer una estrategia de titulación o apertura pulmonar per se. Podemos ver que en la chart o en la tabla de los pacientes que entraron, quirúrgicos, médicos, lesión inducida por el ventilador o el SDRA, y comparando diferentes parámetros, PAFI, elastancia sistémica, capacidad residual funcional, podemos ver que a medida que avanza el SDRA, el pulmón no solo pierde la capacidad de oxigenación, miren cómo cae la PAFI, sino que también pierde su tamaño. Miren el volumen real versus el esperado en el contexto de la capacidad residual funcional. Es 83% en el control quirúrgico a 42% en el contexto del SDRA. Entonces, fundamentalmente uno dice, el pulmón del SDRA realmente es un pulmón rígido por definición. Digamos que teóricamente sí. Y para el aprendizaje inicial de la especialidad está bien que digamos que es un pulmón rígido, pero realmente no tiene ese comportamiento. Y lo que realmente está afectado es el volumen, la capacidad residual funcional. Eso es lo que está mermando o marcando su alteración. Miren este gráfico tan interesante. La ilusión de una presión meseta. Uno diría, miren, aquí estoy ventilando a mi paciente con 30 de meseta, estoy en protectivo, pero no es así. Nosotros podemos ver que en un paciente que esté ventilándose con 30, no necesariamente va a estar en protectivo, porque el estrés real puede variar desde 10 hasta 28 centímetros. Miren lo que vemos acá, la presión transpulmonar. Y miren aquí la gráfica, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que digan, no, es que este paciente le tengo con 30 de meseta, pues probablemente no sea lo más adecuado. Y el titular, la presión, o la PIB, más bien dicho, la PIB con presión meseta, si bien es cierto, es una forma, digamos, bastante fácil de poderlo titular, probablemente no sea lo más adecuado. Ya. Entonces, cuando ustedes titulan la PIB en base a presión meseta, hay que tomar en cuenta estos determinantes.
es cierto? ¿En qué artículo titularon la PIB con presión meseta? ¿Quién se acuerda? Si están por ahí todavía, ya se fueron. Sí, sí, estamos, Doc. No sé, en el ARSNet, ¿no? No, pero ¿en qué artículo, No, no es en Elena? el Express. Perfecto. En el Express Trial, ¿no es cierto? Uno de los artículos grandes, ¿no es cierto? Recuerden que hay el Express, el Arma y el Alveoli, que tienen diferentes formas de titulación, ¿ya? Entonces, de hecho, a mí es una forma bastante simple de titulación de PIB. Sí, digo, la PIB la titulo hasta 28, 30 centímetros de meseta, pero hay que tomar esta relación o este gráfico, que miren, es bastante decidor. Entonces, ¿cómo podemos entender la elastancia en términos generales? Porque aquí se complica más la cosa en base a lo que vimos la clase anterior. ¿Cómo yo puedo saber que el determinante de la elastancia, sea dinámica o estática, valora en conjunto o por aislado? Es decir, ¿está valorando caja torácica o está valorando la elastancia del pulmón? Entonces, el problema es que la presión meseta se aplica a todo el sistema respiratorio y la proporción de esa presión que realmente golpea el pulmón depende de la pared torácica. Delta de presión transpulmonar es igual a delta de presión proximal por la relación de elastancia pulmonar sobre la relación de elastancia pulmonar más elastancia de caja torácica. El ejemplo clínico, característico, un paciente con hipertensión intraabdominal que genera una pared torácica rígida va a absorber gran parte de la presión protegiendo al pulmón, en tanto que un paciente con una pared torácica flácida enviará toda la presión destructiva directamente al parénquima pulmonar. Entonces, estos determinantes me parece que todavía estamos en pañales en el sentido de poder determinar. Y el rato que los logremos determinar, también habría que ver la correlación. Recuerden la clase anterior. Las correlaciones, los índices de correlación y la variabilidad de la presión transpulmonar, medida, entre comillas, de la manera más adecuada posible. El volumen corriente creo que estamos todos claros, ¿no es cierto? Es un mito decir que con 6 ml por kilo siempre es protector. Puede ser que el paciente esté en 12 ml por kilo y miren aquí, siga siendo protector porque no está afectando la CRF, capacidad residual funcional. Entonces aquí la pregunta que nos hacíamos antes, ¿será que a un paciente que, por ejemplo, no tiene ninguna lesión intrínseca en el pulmón, no podré darle mayor volumen corriente, teniendo en cuenta ese falso mito, de decir, le estás ventilando con 10 ml por kilo, le vas a lesionar el pulmón? ¿Cómo sabemos eso? Si es un paciente que técnicamente no tiene afectado el CRF y no es un baby lung, técnicamente puede estar siendo ventilado con eso y no sobrepasar su capacidad residual funcional, no estar generando lesión provocada por estrés y por strain. Si bien es cierto, el metaanálisis de SERPA neto que ustedes revisaron hace unos años, ya no me acuerdo ni cuándo, decía que comparativamente en un pulmón sano sí habría algún grado de daño si ventilo más allá de 8 ml por kilo, pues probablemente es algo que tomar en consideración. Recuerden que estos principios fueron hechos puntualmente para pulmones afectados, que obviamente tiene todo el sentido. Y probablemente decir, vea, este le estoy ventilando con 6 ml por kilo, tal vez nos orienta, pero no es decidor. Y en el contexto, en el nivel que están ustedes, no deberían definir de esa manera la protección pulmonar. Eso está bien para la gente que recién está iniciando o coge conceptos iniciales. Ustedes no, porque están entendiendo estos parámetros de bioingeniería. El peso ideal de un paciente, esto es lo otro. El peso ideal de un paciente no dicta el tamaño real de su pulmón funcional. ¿Cómo yo sé que para mi talla y mi peso ideal estoy ventilando dentro del protectivo? No es así. Y el peso ideal es algo erróneo, que no lo debemos utilizar, ¿sí? Entonces, mejor sería que me digan, vea, este paciente, en vez de le tengo tanto de presión meseta o tengo tanto de volumen tidal por peso ideal, esta es la drive de este paciente. O probablemente extrapolar, este es el poder mecánico. Ojo, vamos a ver específicamente poder mecánico. Pero justamente estos términos hay que entenderlos de esa manera.
Aquí una nueva esquema o representación del baby lung. Baja deformación, low strain, miren 500, 15% representa. El pulmón con SDA no es inherentemente más rígido, lo que yo les digo. En sus zonas abiertas es simplemente mucho más pequeño y hay una afectación en la relación dependiente e independiente. Eso estamos claros, obvio. En el caso de un pulmón que tiene una afección, miren, 0.5 litros de baby lung, aquí vemos una deformación letal. Insuflar un volumen estándar en un pulmón de bebé multiplica exponencialmente la deformación del tejido. Y nuevamente vamos a este concepto, elastancia específica del pulmón. 13.5 más menos 4 centímetros de agua. Significado, tejido pulmonar que permanece abierto en el SDA conserva la misma elasticidad intrínseca que el tejido pulmonar. O sea, esto no varía. Puede estar el SDA más complicado de todo el mundo y va a tener la misma elastancia. Esto es lo que nos dice, es una constante. Por eso este concepto es tremendamente fundamental. El mismo gráfico que habíamos revisado, un concepto de linealidad, pulmones con SDA, pulmones sanos, presión transpulmonar idéntica, que produce cambios fraccionales idénticos en la capacidad residual funcional, sin importar la severidad de la enfermedad. Ahora, otra situación que no se toma en consideración en estos conceptos experimentales iniciales es el efecto de protección del reclutamiento. Es decir, todo depende de la heterogeneidad del pulmón. Zonas pulmonares no colapsadas y zonas pulmonares colapsadas. Es decir, que una variable que se podría modificar y podría cambiar estas relaciones sería justamente el efecto del reclutamiento. Asumir que la deformación es simplemente delta de volumen sobre capacidad residual funcional sobreestima el daño si el pulmón es capaz de reclutarse en inspiración. La realidad física, como ustedes saben, si se abren nuevas unidades pulmonares al final de la inspiración, hay una mejor redistribución del aire, se disminuyen los efectos del Pendelov y obviamente tenemos un área de superficie mucho mayor. El reclutamiento alveolar efectivo reduce el nivel real de deformación que sufre el tejido preexistente. Ustedes tienen aquí esquemáticamente, ¿cierto?, varias formas de poder entender un pulmón menos o más reclutable y el strain pulmonar que se podría estar generando. Umbral letal, si tomamos en cuenta la presión transpulmonar 27 y el strain 2. ¿De dónde sale esto? Miren, si tomamos en cuenta el límite de estrés, dado que la elastancia específica es una constante, eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? 13.5 centímetros. El estrés letal destructivo se deduce matemáticamente tomando en cuenta el límite del strain multiplicado por la constante de elastancia pulmonar específica. Entonces, 13.5 por 2 nos dan 27 centímetros de agua. Y es por eso que cuando hablamos de presión transpulmonar, pues probablemente tenemos este valor, ¿no es cierto? Hay algunos otros límites o umbrales, por ejemplo, 20 centímetros de agua, que depende de algunos otros conceptos, sobre todo de la presión transpulmonar per se, pero ya extrapolado, si tomamos en cuenta el límite de estrés en relación a la elastancia pulmonar específica y al límite, este es un valor, digamos, de seguridad, 27 centímetros de agua. Sustituto clínico, presión meseta en la vía aérea, volumen corriente, ya saben. Esto no debería ser lo adecuado para nosotros. Realidad mecánica, presión transpulmonar y volumen o variación de volumen sobre capacidad residual funcional. El objetivo es que nosotros tengamos en cuenta una ventilación mecánica personalizada o de precisión. La presión meseta y el volumen corriente no son suficientes para garantizar la seguridad del parénquima pulmonar y el SDA no crea un pulmón uniformemente más rígido, sino que es funcionalmente más pequeño. Recuerden los conceptos del baby lung que ya habíamos analizado. No es un concepto estático, es un concepto dinámico, fundamentalmente. Ya, con respecto a este tema, a esta primera parte, ¿alguna pregunta? O sea, en conclusión, o sea, como usted dice, o sea, hemos venido repitiendo datos para nosotros en realidad sí,
ventilación protectora era 6 ml por kilo, Z menos de 30, Driving menos de 15, pero en realidad entonces quien se lleva como quiera el mayor peso es la Driving Pressure. O sea, entre Así es. más sea mayor de 15, entonces tengo que asumir entonces que mi estrés va a estar mayor a 1 y por ende tengo más chance o oportunidad de hacerle mayor lesión al pulmón. Sí, es correcto. ¿Sería el único que tiene como mayor peso o algún otro más? Ninguno más determinable. Ya vamos a ver poder mecánico que nos falta, ¿no? Ahí podemos Ah, ya. completar esta información. Ya. Entonces, vamos a entrar al menos en la parte inicial de este tema, que va de la mano de la relación del estrés del strain. Y sobre todo hace referencia a un concepto que cuando yo lo leí inicialmente me costó bastante entender. De tal manera que vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo y lo más simple posible para poder determinar qué es el concepto de interdependencia pulmonar. Y les pongo en consideración lo siguiente. Cuando uno analiza la mecánica pulmonar, a veces piensa que es solo el parénquima pulmonar o solo unidades alveolares separadas. Sin embargo, y es obvio que estas unidades primero no es que estén separadas, sino que tienen una relación con las mismas unidades alveolares, tienen relación con la matriz de colágeno y la matriz de sostén del parénquima pulmonar, tienen relación con las presiones transmurales, en este caso con la pleura parietal fundamentalmente, y tienen una relación también con la caja pulmonar o torácica. Estos dos conceptos dependen de la interdependencia mecánica y sobre todo se basan en dos modelos, que es el pulmón de Rang y el pulmón de Mead. Esto de aquí se fundamenta, esta parte de aquí se fundamenta en este artículo, que obviamente lo tienen que leer, que es el artículo de distribución del estrés en los pulmones de Mead, Takishima y Lei, de 70. Miren que es un artículo bastante viejo, pero que no ha perdido validez, sobre todo en el concepto de aplicación que nosotros vamos a tener. Entonces, miren, ¿qué es el mito que uno podría pensar? Que el pulmón es un globo independiente, que cada una de estas unidades alveolares va a estar relacionado con una presión pleural específica. Esto es lo que nos está diciendo, un globo independiente. Si asumimos de esta manera, entendemos que erróneamente que cada región del pulmón está expuesta por igual a la presión transpulmonar, expandiéndose de forma autónoma sin verse afectada por sus vecinos. Sin embargo, esto no es así. Y realmente las unidades alveolares conforman una red interdependiente otorgada por los pulmones con gas tabicado por paredes compartidas, que no hay diferencias de presión entre los espacios interconectados y toda la fuerza de distensión proviene de las inserciones de los tejidos circundantes. Es decir, que aparte de la presión alveolar, que va a expandir el alveolo y se opone a la tensión superficial, debemos tomar en cuenta el estrés parietal del alveolo y debemos tomar en cuenta la presión que ejecutan las otras unidades alveolares y la matriz del pulmón. ¿Sí? Esto es digamos, la parte inicial de este tema. Entonces, miren, ¿cómo podríamos entender una región independiente? Aislada de su entorno, solo experimenta presión pleural. Cuando tenemos un colapso rápido al disminuir la presión. La presión en este caso alveolar sería igual a la presión de retroceso más la presión pleural. Miren el gráfico de comparativa de bucle volumen-presión. Colapso rápido al disminuir la presión. Esto no es así, porque el alveolo no es que se encuentra solo. Miren, todas las interconexiones que tiene. Y este esquema es bastante didáctico porque justamente pone como resortes, y ya vamos a entender eso de ahí, como puntos de anclaje que se interconectan. La unidad alveolar, la forma de la unidad alveolar, en este concepto de estrés aplicado, lo funcional es un hexágono. Eso es lo funcional. Ya van a entender por qué. Entonces, si tenemos una región interdependiente que está conectada de manera mecánica a la red circundante, vamos a ver que cuando se afecta esta presión de retroceso, digamos, es más difícil que se pueda entrar al colapso pulmonar,
porque van a existir otras presiones, sobre todo de la parte interdependiente o de la parte aledaña, que impide el colapso. El tejido adyacente tira de la región, ¿ya? Entonces, esta presión que ustedes están viendo aquí, justamente lo define como una presión efectiva o una presión que permite generar este mantenimiento de la forma alveolar. Entonces, miren, este es el equilibrio de la fuerza radial. En condiciones estáticas, la suma de las fuerzas sobre un tabique debe ser cero. Cuando la presión alveolar es uniforme, la distensión local depende exclusivamente de las fuerzas de retracción de los tejidos circundantes, que en este caso lo denominan como sumatoria de F0 sobre A. Entonces, ustedes ven aquí que tenemos presión del gas en base a la ley de Pascal, actuando sobre la superficie, suele ser ceros en condiciones estáticas con vías permeables, ¿ya? Luego tenemos en cuenta el estrés radial de inserción con estas diferencias, tracción hacia afuera de los anclajes de los tejidos circundantes, que es lo que nosotros estamos valorando. Entonces, no es que es tan simple como una unidad alveolar única, no se comporta así. Hay otras unidades. Y aparte de eso, todavía no tomamos en cuenta la caja torácica. Y tampoco estamos tomando en cuenta el componente vascular ni el componente de vías de conducción, que ya vamos a entender también cómo se comporta. Es decir, cada vez que se afecta la relación de aireación, el alveolo no es que se encuentra solo. ¿Qué es lo que aprendimos en el contexto de pregrado y algo en el posgrado? Que para poder, digamos, disminuir la posibilidad de colapso del alveolo, teníamos en primera instancia como factor protector que la sustancia tensoactiva, ¿sí? Y obviamente la ley de colapsabilidad que está fundamentada en la ley de Laplace, recordarán ustedes. Pero estos no son los únicos determinantes. Y nos dice que el hecho de que exista interconexión entre las unidades alveolares, entre las paredes del alveolo, en esta forma geométrica característica que es un hexágono, y las fuerzas de estrés radial de inserción, también dependen para poder entender la interdependencia. Entonces, en términos generales, y para poder, digamos, poder concretar o definir de mejor manera, el pulmón es interdependiente, no independiente, no aislado. Entonces, miren aquí otra representación esquemática. La presión interna, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta presión se opone ¿a quién? A la tensión superficial, que va a tender a colapsar el alveolo. Aquí lo sumaríamos un componente líquido, básicamente de compuestos lipídicos, que es la sustancia tensoactiva, pero no es la única fuerza. Tenemos la tensión de la pared, que depende de la ley de Laplace, y la tracción del tejido circundante. Entonces, ustedes pueden darse cuenta en este esquema, miren la direccionalidad de las flechas. ¿Qué dice esto? Que, por ejemplo, para que un pulmón se atelectasie, sea por desnitrogenización o sea por un colapso o ocupación alveolar, van a existir otros determinantes que van a evitar que entren en la atelectasia. ¿Ya? Depende fundamentalmente de la heterogeneidad, obviamente, porque eso también es una situación presente. O sea, en condiciones fisiológicas, nosotros vamos a partir del principio de homogeneidad. Pero en el contexto de un pulmón afectado ya se complican más las cosas porque es un pulmón heterogéneo. Entonces, en estática, la presión del gas es igual en todos los espacios. Por tanto, todas las fuerzas que distienden los alveolos provienen de las uniones de los tejidos, no de gradientes de presión transpared. Es decir, aquí deberíamos, de hecho, estamos entendiendo el concepto más allá de la ley de Laplace, que nos decía que 2 tensión sobre el radio, ¿no es cierto? Entonces, no depende solamente de eso, no solo depende de la ley de colapsabilidad alveolar. Entonces, si nosotros podemos ver, miren, la presión del gas, interna menos externa, miren, interna menos externa, genera el estrés radial de las moléculas. La presión interna empuja hacia afuera, positiva, y la presión externa lo hace hacia adentro. La atracción tisular, miren cómo está aquí representado. Estrés radial de las uniones tisulares externas, F0, e internas, FI, y la tensión parietal, que obviamente esto es Laplace. Estrés radial derivado de la curvatura.
Entonces, en términos fisiológicos, si ustedes ven esta ecuación, dice que debería ser 0. Esto es lo que nos está mencionando. Ahora, si tomamos en cuenta los anclajes de las otras partes más externas del pulmón, por ejemplo, la pleura. Depende obviamente de estas características, pero por supuesto. Y va a depender también del radio de la curvatura que nosotros tengamos. Entre más pequeño sea el alveolo, ¿cierto? La presión necesaria para poderlo mantener abierto es mayor, porque es inversamente proporcional en el contexto de la plaza. Pero no es el único factor. Y ustedes también saben que en los alveolos pequeños, técnicamente, la lámina, o podemos decir así, el surfactante es más gruesa. Y esto hace que técnicamente estos alveolos podrían también tener una apertura alveolar sin mayores problemas. Sin embargo, todo depende de relaciones de bucle, presión y volumen. Es por eso que cuando analizamos una estéresis pulmonar, estamos analizando el comportamiento de heterogeneidad. Estamos analizando la relación entre rama inspiratoria y expiratoria. Y un poco para ya terminar esta clase, poderlo ver la siguiente. Esto es lo que más o menos tenemos que ver. Miren, como hay variaciones en la forma alveolar, esto es lo normal, hexagonal, y esto sería lo más complicado, una estrella, porque justamente las relaciones de presión se encuentran afectados. Estos dos principios del tira y afloja se fundamentan sobre todo en la teoría de expansión de condones y en la teoría del modelo de tensión o resortes, que lo vamos a analizar más detenidamente en la siguiente clase. No sé si a esta parte tienen una pregunta. No se olviden de revisar por su cuenta los artículos de referencia, ¿no? ¿Preguntas? No, Doc. Bueno, entonces vamos a revisar la siguiente clase, todo lo que haría referencia al estrés aplicado a este concepto de interdependencia. Y quiero que lean el artículo para que entiendan sobre todo la relación a nivel de la vía aérea, bronquios y sobre todo a nivel de los vasos capilares. De ahí van a entender por qué, por ejemplo, cuando se favorece la apertura de las estructuras o vías de conducción, por presión también se puede modificar la posibilidad de incrementar la transsudación de líquido del capilar pulmonar al intersticio. Esto se conoce como efecto de doble filo, que nos hace referencia a este artículo. Este es uno de los artículos más interesantes que realmente he leído. Es un poco difícil de entender, pero esa es la idea. ¿Ya? Ya. Pues. Entonces ahí quedamos, ¿no? Nos veríamos la siguiente clase. Ok, Doc, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.